Esa noche, en Bogotá, un ministro iba a morir por decir en voz alta un nombre que todos susurraban. No cayó en una guerra lejana, ni en una emboscada militar. Lo cazaron por intentar quitarle la máscara a un imperio que se escondía, detrás de sonrisas, donaciones y promesas. Y lo más brutal es esto. Rodrigo Lara Bonilla sabía que el reloj ya estaba corriendo. Y aún así, apretó el acelerador. Rodrigo nació el 1 de enero de 1946 en Neiva, Huila, en una Colombia donde la política se respiraba como polvo. Se metía en la ropa, en la garganta, en la mesa familiar. No era un país para ingenuos. Era un país donde una palabra podía abrir puertas, o sellarlas para siempre. Creció viendo cómo el poder se repartía entre apellidos, cómo la violencia se volvía paisaje, cómo la gente aprendía a bajar la voz. Cuando pasaba alguien importante, desde temprano entendió una regla no escrita. En Colombia, la ley podía existir en el papel, y aún así, perder en la calle. Su familia no era de esas que vivían blindadas. Neiva era provincia, era cercanía, era rumor. Allí se aprende rápido quién manda de verdad. No siempre es el alcalde, no siempre es el juez. Rodrigo fue un muchacho aplicado, con una mezcla rara de disciplina y fuego. Tenía esa clase de inteligencia que no se conforma con sacar buenas notas. Quiere entender por qué el mundo funciona como funciona. Quién decide, quién paga, quién calla y, sobre todo, quién se beneficia. Eligió el derecho, porque en Colombia el derecho es una promesa y una trampa al mismo tiempo. Estudió con la idea de que las normas podían ser un dique contra el abuso, pero mientras avanzaba, la realidad le iba mostrando otra cara. El sistema no se caía por falta de leyes, sino por exceso de complicidades. En los pasillos, en las oficinas, en las conversaciones de café, se hablaba de política como si fuera un juego de ajedrez. Pero Rodrigo veía que muchas piezas estaban manchadas. En esos años, el país estaba marcado por el Frente Nacional, ese pacto que pretendía cerrar la herida de la violencia partidista, alternando el poder entre liberales y conservadores. En teoría era estabilidad. En la práctica, para muchos jóvenes era un candado. Un acuerdo de élites que dejaba por fuera a demasiada gente. Rodrigo creció políticamente en ese ambiente. Un país que decía democracia mientras limitaba el acceso real al poder. Y cuando uno crece viendo eso, solo hay dos caminos: resignarse o rebelarse. Rodrigo no era un revolucionario de consignas vacías, era un reformista con nervio. Le interesaba la política, sí, pero no como espectáculo, como herramienta. Y ahí aparece una figura decisiva en su vida, un hombre que para muchos era esperanza y para otros era amenaza. Luis Carlos Galán. Galán representaba una ruptura dentro del liberalismo, una idea peligrosa para los acomodados, que el partido podía limpiarse, que podía volver a la gente, que podía dejar de ser una maquinaria de favores. Rodrigo se acercó a ese proyecto con convicción. No era solo admiración, era afinidad moral. En Galán encontró un lenguaje que le calzaba: modernización, ética pública, rechazo a la corrupción. Y también encontró un enemigo común, aunque todavía no tuviera nombre claro. Esa red invisible que empezaba a crecer en Colombia, alimentada por dinero fácil, por miedo y por silencio. Porque mientras Rodrigo se formaba y se abría paso, el país estaba cambiando de piel. A finales de los 60 y durante los 70, el narcotráfico dejó de ser un rumor de frontera para convertirse en una industria. Al principio parecía un negocio de sombras, algo que ocurría lejos, en pistas clandestinas, en puertos, en selvas, pero el dinero no se queda quieto. Busca vitrinas, y la vitrina más poderosa era la política. En Colombia, el dinero del narcotráfico no solo compraba armas o carros, compraba respetabilidad, compraba campañas, compraba titulares, compraba aplausos. Y lo más perverso, compraba la idea de que todo era progreso. De pronto aparecían benefactores que regalaban canchas, que financiaban barrios, que pagaban fiestas patronales. La gente veía cemento y pensaba: alguien está ayudando. Pocos preguntaban de dónde venía la plata, y los que preguntaban aprendían a no hacerlo dos veces. Rodrigo, en cambio, tenía una incomodidad que no se le quitaba. Veía cómo el país se acostumbraba a convivir con lo ilegal como si fuera inevitable. Veía cómo el miedo se disfrazaba de pragmatismo. Así son las cosas, decían. Pero él no podía tragarse esa frase, porque así son las cosas es la antesala de cualquier tragedia. Su carrera política fue tomando forma en ese clima. No era un caudillo de plaza pública, era un hombre de argumentos, de expedientes, de trabajo. Y eso
en un país donde muchos preferían el atajo, lo hacía distinto. Se fue consolidando como parte del galanismo, ese movimiento que buscaba sacudir al liberalismo desde adentro, y con cada paso, Rodrigo se metía más en una zona peligrosa, la de quienes creen que la política debe tener límites. En Colombia poner límites es provocar, porque el poder real no tolera que le pongan un espejo. Rodrigo empezó a ganar visibilidad, y con ella, enemigos que todavía no se declaraban. En público, sonrisas. En privado, listas. Porque así funciona. Primero te observan, luego te miden, después deciden si te compran, y si no te pueden comprar, te destruyen. Pero en esos años, Rodrigo todavía no era el símbolo que sería después. Era un político en ascenso, un abogado con vocación pública, un hombre que creía que el Estado podía recuperar autoridad, y esa fe, en un país cansado, era contagiosa. Había gente que quería creer. Había jóvenes que veían en Galán y en figuras como Rodrigo una salida distinta al cinismo. Sin embargo, el movimiento también enfrentaba resistencias internas. El liberalismo tradicional no iba a ceder espacios sin pelear. Y la pelea no era solo ideológica, era por el control de la maquinaria, por los contratos, por los puestos, por la capacidad de decidir quién sube y quién se queda afuera. Rodrigo aprendió rápido que la política no se gana solo con razón, se gana sobreviviendo a la presión. Y mientras tanto, el narcotráfico seguía avanzando como una marea. No necesitaba ganar elecciones para gobernar. Le bastaba con infiltrar, con financiar, con seducir, con intimidar. Era un poder nuevo, sin uniforme, sin bandera, pero con una eficacia brutal. Y lo más inquietante era que muchos no lo veían como enemigo, sino como oportunidad. Rodrigo empezó a notar señales. Nombres que aparecían demasiado, fortunas que crecían demasiado rápido, campañas que de pronto tenían recursos ilimitados. En un país donde la pobreza era cotidiana, la abundancia repentina era un grito, y ese grito decía, aquí hay algo. Pero el problema era que casi nadie quería escucharlo. En ese punto, su vida ya estaba marcada por una tensión que no lo abandonaría. La lucha contra la normalización de lo ilegal no era una batalla romántica, era una batalla concreta, de decisiones pequeñas y grandes. ¿A quién le das la mano? ¿A quién le aceptas una donación? ¿A quién invitas a tu evento? ¿A quién dejas entrar a tu círculo? En Colombia, esas preguntas podían definir tu destino. Rodrigo eligió el camino difícil, el de la distancia. Y esa distancia, en un ambiente donde todos se conocían, se interpretaba como desafío, porque rechazar un favor no es neutral. Es una acusación silenciosa. Es decir, no confío en ti, y cuando el dinero ilegal busca legitimidad, la desconfianza es una amenaza. Aún así, siguió. Se movió con Galán. Defendió la idea de una política distinta. Se ganó un lugar por mérito y por carácter. No era perfecto, pero tenía algo que escasea. Coherencia. Y la coherencia, en un país donde muchos se doblan, se vuelve un faro. Y también un blanco. Hacia finales de los 70 y comienzos de los 80, Colombia entraba en una etapa donde el narcotráfico ya no era un fenómeno marginal. Era un actor que empezaba a disputar el Estado, y Rodrigo, desde su trinchera política, estaba cada vez más cerca del centro de esa tormenta, aunque todavía no supiera cuán cerca, porque hay un momento en la vida de ciertas personas en que el destino deja de ser una idea abstracta y se vuelve una cuenta regresiva. Rodrigo todavía caminaba por pasillos, daba discursos, construía alianzas, discutía reformas, pero, sin saberlo, ya estaba entrando en el territorio donde la palabra valentía se paga con sangre. Y lo más inquietante es que, en esos años, el país todavía no había visto lo peor. Muchos creían que el narcotráfico era un problema de policía, no una guerra por el alma de la nación. Rodrigo empezaba a intuir lo contrario. Empezaba a entender que el enemigo no estaba solo en la calle, sino en los salones, que no bastaba con capturar delincuentes. Había que impedir que se convirtieran en respetables. Esa intuición lo empujó a dar un paso más hacia el poder, no por ambición vacía, sino por una idea fija. Si el Estado no se planta, lo reemplazan. Y en Colombia, cuando el Estado se retira, alguien ocupa el espacio. Alguien con armas, con dinero, con miedo. Rodrigo Lara Bonilla estaba a punto de entrar en el escenario donde las decisiones ya no se miden en votos, sino en vidas. Y aunque todavía era temprano en la historia, el país ya estaba escribiendo, en silencio, el precio de su terquedad. Porque en Colombia, a veces, el verdadero pecado no es robar ni matar. Es señalar al que roba y al que mata, y negarse a mirar hacia otro lado. El salto al centro del poder
no llegó como una coronación, sino como una puerta que se cerraba detrás de él. En Colombia, cuando te llaman a servir a la patria, a veces lo que te están diciendo es, ahora vas a caminar sin red. Y Rodrigo Lara Bonilla lo entendió en cuanto sintió el peso de la mirada ajena. La de los viejos caciques que lo toleraban, la de los burócratas que lo medían, y la de esos hombres que no aplauden ni discuten, solo calculan. A comienzos de los años 80, el país ya no era el mismo que había visto crecer a Rodrigo. La cocaína había dejado de ser un negocio clandestino para convertirse en una economía paralela, con su propia lógica, su propia diplomacia y su propia violencia. Había pistas en la selva, laboratorios escondidos, rutas que cruzaban el Caribe como venas oscuras. Pero lo verdaderamente nuevo no estaba en la selva. Estaba en las ciudades, en los clubes, en las campañas políticas. El dinero del narcotráfico había aprendido a hablar el idioma de la respetabilidad. Y ahí aparece el primer giro que cambia la vida de Rodrigo. El Estado, que durante años había mirado el fenómeno como un asunto policial, empieza a sentirlo como una amenaza política. No era solo contrabando, no era solo crimen común. Era un poder que quería sentarse en el Congreso, posar en fotos oficiales, financiar obras públicas y, de paso, comprar silencio. El narcotráfico no quería esconderse, quería ser aceptado. Rodrigo, que venía del galanismo y de esa obsesión por la ética pública, entra a un gobierno en el que la palabra orden se pronuncia con urgencia. Belisario Betancur llega a la presidencia en 1982 con una promesa que suena casi imposible: buscar la paz con las guerrillas y, al mismo tiempo, sostener la autoridad del Estado. Colombia era un país con demasiados frentes abiertos, y en ese tablero, Rodrigo Lara Bonilla es nombrado ministro de Justicia. El cargo suena administrativo, casi técnico, pero en ese momento era una silla eléctrica, porque el Ministerio de Justicia no era solo códigos y tribunales, era el punto donde chocaban la política, la policía, la extradición, la presión internacional y el miedo. Rodrigo no recibió un despacho. Recibió una línea de fuego. Desde el primer día, el ambiente fue extraño. Había funcionarios que lo saludaban con entusiasmo y al mismo tiempo evitaban quedarse a solas con él. Había llamadas que se cortaban, había reuniones donde, cuando él entraba, bajaba el volumen de las conversaciones y había un rumor que no se decía en voz alta, pero se sentía como humedad en las paredes. A este lo van a probar, porque el narcotráfico ya tenía una estrategia clara. Si no puedes comprar al Estado, lo infiltras. Si no puedes infiltrarlo, lo intimidas. Y si no puedes intimidarlo, lo destruyes. Rodrigo, por carácter, era el tipo de hombre que no se dejaba comprar. Eso lo convertía en un problema. El conflicto real que lo perseguía no era abstracto. Era el choque frontal con el cartel de Medellín y su proyecto de legitimación. En esos años, Pablo Escobar no era solo un criminal buscado. Era un personaje que intentaba presentarse como benefactor, como empresario, como hombre del pueblo. Había construido barrios, repartido dinero, comprado lealtades, y había dado un paso que, para Rodrigo, era una línea roja: entrar en política. Escobar había logrado colarse en el Congreso como suplente, buscando el blindaje que da el poder formal. Para muchos era una anécdota incómoda. Para Rodrigo era una alarma nacional. Porque si un narcotraficante podía sentarse en el Capitolio, entonces el Estado ya estaba perdiendo sin disparar un tiro. Rodrigo no se limitó a murmurar su indignación en privado. Hizo lo que casi nadie se atrevía. Lo dijo. Lo señaló. Lo convirtió en un tema público. Y en Colombia, señalar en público es como encender una luz en un cuarto lleno de gente armada. De pronto todos te ven. La tensión subió rápido. En el Congreso, en los pasillos, en los periódicos, empezó una guerra de versiones. Los defensores de Escobar intentaban vender la idea de que todo era persecución, envidia, politiquería, que el ministro era un moralista, que estaba exagerando, que estaba dañando la imagen del país. Y mientras tanto, Rodrigo insistía en algo que sonaba casi ofensivo para la cultura del no se meta. La política no puede ser lavadero de dinero. El segundo giro llega cuando Rodrigo entiende que no basta con denunciar. Hay que tocar el nervio que más duele. Y ese nervio tenía un nombre que en Colombia se pronunciaba como amenaza: extradición. La extradición era el fantasma que perseguía a los capos. No temían tanto a las cárceles colombianas, donde el dinero podía comprar comodidades, abogados, favores, como a un avión rumbo a 1900. Estados Unidos, donde el poder del soborno se volvía menos útil y la condena podía ser real.
Para los narcotraficantes, la extradición era la palabra que convertía su imperio en una jaula. Rodrigo empuja esa agenda con una determinación que sorprende incluso a sus aliados. No era un tema popular. Había sectores que lo veían como una humillación nacional, como entregar soberanía. Había políticos que preferían no tocarlo. Había funcionarios que lo consideraban demasiado peligroso, pero Rodrigo lo veía con frialdad jurídica. Si el crimen se internacionalizó, la respuesta también debía hacerlo. Y entonces ocurre algo que marca el tono de su ministerio. Las amenazas dejan de ser insinuaciones y se vuelven mensajes. No siempre llegaban como cartas. A veces eran llamadas anónimas. A veces era un comentario amable en un evento social. A veces era un carro que aparecía demasiado seguido cerca de su casa. A veces era el silencio repentino de alguien que antes lo buscaba. El miedo, en Colombia, tiene 1000 formas. Rodrigo no era ingenuo. Sabía que el cargo venía con riesgo, pero hay una diferencia entre saberlo y sentirlo. Y él empezó a sentirlo en la piel. Cada decisión era una apuesta. Cada firma podía ser una sentencia. Cada rueda de prensa podía ser el último discurso. El tercer giro, el más peligroso, fue su decisión de no retroceder cuando el poder ilegal intentó convertirlo en un chivo expiatorio. Porque el narcotráfico no solo mata, también fabrica relatos. Necesitaban que Rodrigo pareciera un fanático, un hombre aislado, alguien que se estaba buscando problemas. Querían que el país pensara, se lo ganó. Esa es la antesala moral del asesinato. Pero Rodrigo hizo lo contrario. Amplió el foco. No se quedó en el nombre de Escobar como si fuera un caso individual. Empezó a hablar del fenómeno como una infiltración sistemática, y eso era dinamita. Porque implicaba que no era un monstruo solitario, sino una red. Y una red toca a muchos. En ese punto, el reloj empezó a correr de verdad. No era un reloj simbólico. Era un límite de tiempo real, impuesto por sus enemigos. Si el ministro lograba consolidar la extradición y cerrar el paso político, a los capos, el proyecto de legitimación se caía. Y cuando un imperio siente que se le acaba el tiempo, acelera la violencia. Rodrigo, sin embargo, también tenía su propio límite. El tiempo político. Un ministro no es eterno. Depende del respaldo del presidente, del humor del Congreso, de la presión mediática. Él sabía que si no actuaba rápido, lo iban a desgastar, a aislar, a sacar del cargo. Su ventana era corta. Y esa urgencia lo volvió aún más frontal. La presión se volvió doble. Por un lado, el enemigo criminal. Por el otro, la incomodidad dentro del propio sistema. Porque no todos en el Estado querían una guerra abierta. Había quienes preferían manejarlo con prudencia, no provocar, buscar acuerdos. En otras palabras, convivir. Rodrigo chocaba con esa mentalidad como una piedra contra un vidrio. Y ahí aparece un detalle que, visto desde afuera, parece pequeño, pero en Colombia era un acto de guerra. Rodrigo se negó a normalizar la presencia de esos nuevos ricos en la vida pública. No los trató como empresarios, no los invitó a la mesa, no les dio el saludo que buscaban, les negó lo que más necesitaban: legitimidad. Esa negativa tuvo un costo inmediato. La campaña de desprestigio se intensificó. Se filtraban rumores, se inventaban historias, se buscaba ensuciar su nombre, porque si no podían doblarlo, intentarían romper su credibilidad. Y si rompían su credibilidad, el país se quedaría sin defensa moral para enfrentarlos. Pero Rodrigo tenía una ventaja rara. No era un hombre de espectáculo. No vivía de la popularidad. Vivía de la convicción. Y esa convicción lo hacía peligroso para quienes estaban acostumbrados a negociar todo. En medio de esa tormenta, el gobierno de Betancur intentaba sostener su propia agenda de paz y eso añadía otra capa de tensión. Colombia estaba negociando con actores armados mientras, al mismo tiempo, el narcotráfico se convertía en un actor armado de facto. Era como intentar apagar un incendio mientras alguien abría otra llave de gasolina. Rodrigo se convirtió en una figura incómoda, incluso para quienes lo admiraban, porque su postura obligaba a definirse. Con él no había zona gris. O estabas del lado del Estado, o estabas del lado de la captura del Estado. Y en un país donde muchos sobrevivían en la ambigüedad, esa claridad era insoportable. El momento más cinematográfico y más siniestro de esta etapa no fue una persecución ni un tiroteo, fue una escena de política pura. Un ministro de Justicia enfrentando, con palabras y documentos, a un hombre que quería ser visto como honorable. Rodrigo entendió que el verdadero campo de batalla era la imagen. Si el narcotráfico ganaba la imagen, ganaba el futuro. Y por eso insistió. Insistió cuando le dijeron que se calmara. Insistió cuando le sugirieron que no personalizara.
Insistió cuando empezaron a tratarlo como un problema interno. Insistió cuando el miedo se volvió cotidiano. En privado, quienes lo rodeaban empezaron a notar cambios. Más seguridad, más precauciones, más rutas alternas, pero también una especie de serenidad tensa, como la de alguien que ya aceptó que el peligro no es una posibilidad, sino una compañía. Rodrigo no lo decía como melodrama, lo vivía como realidad. Y entonces, casi sin que el país lo entendiera del todo, el Ministerio de Justicia se convirtió en el escenario principal de una guerra, que todavía no tenía nombre oficial. Rodrigo Lara Bonilla ya no era solo un ministro, era el obstáculo más visible para el sueño de los capos de convertirse en respetables. El problema es que, cuando te vuelves el obstáculo más visible, también te vuelves el blanco más fácil de ubicar. Y mientras Colombia discutía si la extradición era conveniente, si el ministro era demasiado duro, si el país estaba exagerando, en 1900, otro lugar, se tomaban decisiones con una lógica más simple y más brutal. Si no se puede comprar, se elimina. Rodrigo seguía caminando por los pasillos del poder, firmando documentos, dando declaraciones, empujando medidas, pero cada día que pasaba, su margen se estrechaba. El reloj no era una metáfora, era una cuenta regresiva silenciosa, alimentada por el orgullo herido de un imperio criminal. Y lo más inquietante es que, en ese punto, él ya lo sabía. No sabía la fecha, no sabía el lugar exacto, pero sabía la dirección de la historia. Y aún así, eligió seguir hablando, seguir señalando, seguir empujando la puerta que nadie quería abrir del todo, porque si la abría, el país vería lo que había detrás. No solo narcotraficantes, sino una idea aterradora, que el crimen ya estaba, intentando gobernar con traje y corbata. El problema con abrir esa puerta es que, una vez que entra la luz, ya no puedes fingir que no viste nada. Y Rodrigo Lara Bonilla no solo la abrió. Se paró en el marco, de frente, como si su cuerpo fuera el último pestillo entre el Estado y la captura total. En 1983, Colombia vivía una escena que hoy parece imposible, y sin embargo, fue real. Un narcotraficante podía caminar por los pasillos del poder con sonrisa de político, con fotos de campaña, con aplausos comprados, y con una pistola invisible apuntándole al país. Pablo Escobar ya no era solo un nombre en informes de inteligencia, era un proyecto de legitimidad. Y Rodrigo entendió algo que muchos se negaban a aceptar. El cartel de Medellín no quería esconderse del Estado, quería convertirse en Estado. Por eso su ministerio dejó de ser un despacho y se volvió una trinchera. Cada mañana era una decisión. ¿Hasta dónde empujar sin que el sistema se rompa? ¿Y qué pasa si el sistema ya está roto por dentro? Porque el enemigo no estaba únicamente en las montañas o en los barrios donde se vendía droga. El enemigo estaba en la comodidad de los no exageren, en la cobardía elegante de los no es el momento, en la diplomacia del mejor no lo nombre. Rodrigo lo nombró. Y al nombrarlo, activó la maquinaria de guerra más moderna que existía en Colombia. La guerra por la reputación. Antes de dispararte, te deshumanizan. Antes de matarte, te convierten en un problema. De pronto, en columnas y pasillos, el ministro ya no era valiente, sino temerario. Ya no era ético, sino moralista. Ya no era firme, sino provocador. La palabra clave era esa, provocador. Como si el crimen fuera un animal dormido y el culpable fuera quien lo despierta. Pero Rodrigo no estaba jugando a ser héroe, estaba corriendo contra un reloj. Su ventana política era corta y él lo sabía. Un ministro dura lo que dure el respaldo, lo que dure la paciencia del Congreso, lo que dure el silencio de los que prefieren no mirar. Y al mismo tiempo, corría contra el reloj del cartel. Si Escobar lograba consolidar su máscara de benefactor y congresista, si el país lo aceptaba como uno más, la extradición se volvía casi imposible. Era ahora o nunca. La extradición. Esa palabra que en los capos producía un miedo físico, casi infantil. No era solo ir a una cárcel en Estados Unidos, era perder el control. Era dejar de ser patrón para convertirse en preso. Era pasar de mandar a suplicar. Rodrigo empujó ese tema como quien empuja una roca cuesta arriba, sabiendo que abajo lo espera un abismo. Y entonces llegó el primer golpe visible, el que le mostró al país que esto ya no era un debate moral, sino una guerra abierta. La confrontación pública con Escobar en el terreno que más le dolía, el de la honorabilidad. Rodrigo no se limitó a insinuar, señaló la incompatibilidad. Un hombre vinculado al narcotráfico no podía ocupar un lugar en el Congreso.
No era un asunto personal, era una línea de supervivencia institucional. La respuesta fue inmediata y venenosa. Escobar y su entorno intentaron voltearlo todo, presentarse como víctimas de una persecución, como hombres de trabajo, atacados por un ministro elitista. Y mientras esa narrativa se cocinaba, Rodrigo empezó a recibir señales cada vez menos sutiles. No eran solo llamadas, era el aire. Era la sensación de que, en ciertos eventos, la gente se alejaba como si el peligro fuera contagioso. Era ver cómo algunos aliados bajaban la voz cuando él se acercaba. Era descubrir que el miedo también tiene protocolo. En paralelo, Rodrigo empujaba medidas concretas. No bastaba con discursos. Había que mover el aparato judicial, fortalecer investigaciones, respaldar operativos, insistir en cooperación internacional, y cada paso tocaba intereses. Porque el narcotráfico no era una banda aislada. Era una economía que ya había comprado pedazos de realidad. Había abogados, empresarios, políticos locales, policías corruptos, intermediarios. Una red. Y cuando tocas una red, la red se defiende. El segundo giro de esta etapa fue brutal. Rodrigo empezó a darse cuenta de que su enemigo no era solo el cartel de Medellín, sino la tentación del propio Estado de negociar con el miedo. Había quienes, dentro del sistema, preferían una paz falsa. No los provoque, no los enfrente, no los nombre, como si el silencio fuera una política pública, como si la prudencia consistiera en dejar que el crimen se siente a la mesa y pida cubiertos. Rodrigo chocó con esa lógica, y ese choque lo aisló. Porque en Colombia, a veces, la soledad no llega cuando te equivocas, sino cuando tienes razón demasiado pronto. Él estaba adelantado a su época por una razón trágica. Veía el futuro con claridad. Veía que si el narcotráfico entraba a la política, no iba a entrar para obedecer reglas, sino para reescribirlas. Veía que el dinero ilegal no compra solo campañas. Compra jueces, compra titulares, compra miedo. Y veía que, si el país no reaccionaba, la violencia iba a escalar hasta niveles que nadie imaginaba. Mientras tanto, el gobierno de Belisario Betancur intentaba sostener su apuesta por la paz con las guerrillas. Ese era otro incendio. Y en medio de ese incendio, Rodrigo insistía en que había un actor armado nuevo, sin ideología, sin manifiesto, sin bandera. El narcotráfico. Un actor que no buscaba tomarse el poder por revolución, sino por infiltración. No quería derrocar al Estado. Quería usarlo como escudo. Y ahí aparece un detalle que parece pequeño, pero que en esa Colombia era una sentencia. Rodrigo se negó a tratarlos como nuevos empresarios. No aceptó su etiqueta de benefactores. No les dio el saludo social que buscaban. Les negó el acceso simbólico. Y para un capo, el símbolo es todo. Porque el símbolo es lo que convierte el miedo en respeto. La campaña de desprestigio se volvió más agresiva. Se filtraban rumores, se inventaban historias, se buscaba mancharlo. La idea era simple. Si no pueden comprarlo, que al menos el país dude de él. Que el ciudadano común piense, algo habrá hecho. Esa duda es el terreno perfecto para el crimen. Cuando la víctima deja de ser víctima y se vuelve sospechosa, Rodrigo respondió con lo único que tenía. Hechos, documentos, insistencia. Y esa insistencia empezó a producir resultados políticos. La presión pública creció. La presencia de Escobar en el Congreso se volvió insostenible. La máscara se agrietó, y cuando una máscara se agrieta, el rostro real asoma, y el monstruo se enfurece. El tercer giro fue el más peligroso. El conflicto dejó de ser solo institucional y se volvió personal. Directo, sin intermediarios. Las amenazas ya no eran un rumor, eran una advertencia. El mensaje era claro. Pare. Y el subtexto era aún más claro. O lo paramos. Rodrigo ajustó su vida a esa realidad. Más escoltas, más rutas alternas, menos improvisación. Pero también una calma extraña, como la de alguien que ya entendió que el peligro no se evita, se administra. Y aún así, seguía saliendo, seguía hablando, seguía empujando, porque su límite de tiempo no era solo el de un cargo, era el de una oportunidad histórica. Si el Estado no reaccionaba en ese momento, después sería demasiado tarde. Y lo más inquietante es que, mientras él se jugaba la vida, una parte del país seguía discutiendo el tema como si fuera teoría, como si la extradición fuera un debate académico, como si el narcotráfico fuera un problema social, y no un poder armado con capacidad de decidir quién vive y quién muere. Rodrigo estaba viviendo en el futuro. Muchos seguían viviendo en la negación. En esos meses, el Ministerio de Justicia se convirtió en un escenario donde cada gesto tenía peso de plomo. Una rueda de prensa podía ser un desafío,
Una firma podía ser una provocación, una frase podía ser un disparo simbólico, y Rodrigo, que no era un hombre de espectáculo, terminó convertido en símbolo precisamente por no buscarlo. Su figura empezó a representar algo que el país necesitaba desesperadamente: la idea de que el Estado podía decir no, sin pedir perdón, pero el cartel de Medellín no toleraba el no. Lo interpretaba como humillación, y la humillación, en ese mundo, se paga con sangre. El tiempo se estrechaba. Cada semana que Escobar perdía terreno político, cada vez que su nombre se asociaba menos con benefactor y más con narcotraficante, el margen para una salida limpia se reducía, y cuando un imperio criminal siente que se le acaba el aire, no negocia, golpea. Rodrigo lo sabía. No sabía el día, no sabía el lugar, pero sabía la lógica. Había visto demasiadas señales, demasiadas miradas, demasiados silencios, y aún así, siguió. Porque retroceder no era solo salvarse él, era enseñarles a todos que el miedo manda. Y si el miedo manda, ya no hay república, solo administración del terror. Así, sin pausa, la historia entró en su tramo más oscuro. El país todavía no entendía que estaba a punto de cruzar un umbral. Rodrigo, en cambio, lo sentía como una corriente fría en la nuca. El momento en que el crimen deja de intentar parecer legal y decide demostrar que puede matar al Estado en plena calle. Y cuando esa decisión se toma, ya no hay discursos que la detengan. Solo queda una pregunta, terrible y concreta, que empieza a flotar sobre cada día de trabajo, sobre cada salida, sobre cada trayecto. ¿Cuánto tiempo le queda al hombre que se atrevió a decir el nombre prohibido? Dicen que en Colombia la muerte avisa, que manda señales, que deja migas de pan en forma de llamadas, de sombras, de carros que repiten la misma esquina. Pero a Rodrigo Lara Bonilla no le avisó. Le puso una fecha, y lo más cruel es que esa fecha no estaba escrita en un papel secreto del cartel, sino en la rutina de un país que seguía funcionando, como si nada. Mientras alguien decidía, con frialdad industrial, que el ministro de Justicia debía caer para que todos los demás aprendieran la lección. La noche del 30 de abril de 1984, Bogotá tenía ese aire de ciudad que se apaga temprano. Luces amarillas, tráfico cansado, gente pensando en la cena. Rodrigo salió de su oficina y subió a su carro. No era un hombre que viviera escondido. Era un hombre que vivía con escoltas, sí, pero también con una idea fija. Si el Estado se encierra, el crimen gana sin disparar. El trayecto era corto, casi doméstico. Y por eso el golpe fue tan brutal. Porque ocurrió en un lugar donde cualquiera podía estar, donde cualquiera podía mirar. En la avenida 127 con autopista norte, dos sicarios en moto se acercaron. La escena fue rápida, quirúrgica, como si la ciudad hubiera ensayado ese movimiento 1000 veces sin saberlo. Disparos, vidrios, metal. El cuerpo del ministro, el cuerpo del Estado, sacudido por la violencia más directa. No hubo duelo, no hubo negociación, no hubo mensaje simbólico en abstracto. Hubo balas entrando en carne y en historia. Rodrigo fue llevado a la clínica Shayo. Y allí, en un país que todavía no entendía la dimensión del monstruo que había alimentado, murió. El impacto fue inmediato, pero no fue limpio. No fue una indignación pura. Fue una mezcla de rabia, miedo y una pregunta que se clavó como un clavo en la garganta nacional. Si pueden matar al ministro de Justicia, en una avenida de Bogotá, ¿a quién no pueden matar? Y entonces apareció el primer giro de lo que vendría después. El asesinato no cerró el conflicto, lo abrió de par en par. Porque el objetivo del cartel no era solo eliminar a Rodrigo. Era demostrar que la política colombiana tenía un techo de vidrio y que ellos tenían la piedra. Era una pedagogía del terror. Miren lo que pasa cuando alguien insiste. Aprendan a callar. Pero el país, por un instante, no cayó. La muerte de Rodrigo Lara Bonilla empujó al gobierno de Belisario Betancur a tomar decisiones que antes parecían imposibles. La extradición, esa palabra que a los capos les producía pánico físico, dejó de ser un tema de pasillos y se convirtió en una respuesta de Estado. La idea de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, de arrancarlos de su territorio, de su red, de su capacidad de comprar jueces y guardianes, se volvió una línea roja. Y esa línea roja tenía un precio. El país entraba en una guerra que ya no sería de rumores, sino de bombas. Porque el cartel de Medellín entendió el mensaje al revés. Si el Estado reaccionaba, ellos escalarían. Y escalaron. Lo que siguió en los años posteriores fue una espiral de violencia
que convirtió a Colombia en un escenario donde el terror se volvió paisaje. Carros bomba, asesinatos selectivos, amenazas a periodistas, jueces, policías, candidatos presidenciales. La muerte de Rodrigo no fue el final de una historia. Fue el disparo de salida de una época, y sin embargo, en medio de ese caos, su figura empezó a transformarse. En vida lo llamaron provocador. En muerte, muchos intentaron convertirlo en estatua. Pero Rodrigo no era una estatua, era una advertencia. Su legado no era una frase bonita, sino una pregunta incómoda. ¿Cuánto vale la ley cuando el crimen tiene más dinero que el Estado y más armas que la policía? En Neiva, su ciudad, el duelo fue íntimo y feroz. Su familia quedó marcada por una ausencia que no era solo personal, sino pública. La ausencia de alguien que había decidido poner el cuerpo donde otros ponían excusas. En Colombia, el asesinato político no mata solo a la persona. Mata la normalidad de los suyos. Los convierte en sobrevivientes de una guerra que no eligieron. Y aún así, la memoria de Rodrigo se sostuvo. No como un mito perfecto, sino como un recordatorio humano. Un hombre joven, con carrera, con futuro, que pudo haber elegido la comodidad, y eligió el choque frontal. El segundo giro llegó con el tiempo, cuando el país empezó a entender algo aún más perturbador. Rodrigo no había sido asesinado por un arrebato, sino por una estrategia. Su muerte fue un mensaje a la institucionalidad, sí, pero también una inversión. El cartel pagó por ese crimen para comprar años de silencio en otros, para que cada funcionario, cada juez, cada congresista, al firmar un papel, sintiera el frío de esa avenida en la nuca. El asesinato como política pública del narcotráfico, y ahí, en esa lógica, Rodrigo se volvió una especie de reloj moral, porque su historia tenía un límite de tiempo que él mismo había intuido. Sabía que su ventana era corta, lo que no sabía era que el límite no era solo su cargo, sino su vida. Y aún así, su decisión de empujar la extradición, de señalar a Pablo Escobar, de romper la máscara de benefactor, dejó una huella que el cartel no pudo borrar con balas. De hecho, el intento de borrar su voz la amplificó. En los meses y años siguientes, el nombre de Rodrigo Lara Bonilla empezó a aparecer como referencia obligada cada vez que Colombia discutía el narcotráfico, no como un santo, sino como un punto de quiebre. Antes de Rodrigo, el narco podía jugar a la política con cierta impunidad. Después, de Rodrigo, el país ya no podía fingir que era un problema social más. Había quedado claro que era un poder dispuesto a matar ministros, y entonces vino el tercer giro, el más irónico. El cartel, al asesinarlo, aceleró el proceso que más temía. La extradición se fortaleció como herramienta, la cooperación con Estados Unidos se intensificó, la presión internacional creció. El narcotráfico dejó de ser un asunto doméstico y se convirtió en un tema de seguridad global. El crimen que quería controlar el tablero terminó atrayendo más jugadores al tablero. Pero esa ironía no consuela, porque el costo fue monstruoso. Colombia pagó con sangre la lección que Rodrigo había intentado enseñar con palabras y leyes. Y durante años, cada vez que un juez caía, cada vez que un periodista era silenciado, cada vez que una bomba explotaba, la sombra de aquel 30 de abril volvía a aparecer. Esto empezó cuando el Estado se atrevió a decir no, y el crimen respondió con guerra total. Con el tiempo, la figura de Pablo Escobar se convirtió en un producto cultural, en una caricatura peligrosa, en una historia contada con morbo. Y ahí hay otra batalla, más silenciosa, que Rodrigo también perdió por no estar vivo para darla. La batalla por el relato. Porque cuando el criminal se vuelve personaje, el país corre el riesgo de olvidar a quienes lo enfrentaron sin glamour, sin series, sin música épica. Rodrigo no tuvo tiempo de construir su propia leyenda. Tuvo tiempo de hacer su trabajo. Y su trabajo fue señalar lo que nadie quería señalar. Por eso su legado no está solo en homenajes o nombres de instituciones, está en una idea que sigue siendo incómoda. La legalidad no se defiende con discursos tibios, se defiende con decisiones que te dejan solo. Se defiende cuando el costo personal es real. Rodrigo Lara Bonilla encarnó esa verdad de la manera más brutal. El Estado puede intentar ser firme, pero si no protege a quienes lo representan, la firmeza se convierte en sacrificio. Años después, cuando el país vio caer a Escobar y vio desmoronarse parte de su imperio, muchos sintieron alivio, pero ese alivio venía con una deuda. Rodrigo no llegó a verlo, no vio el final de su enemigo.
No vio el momento en que el hombre al que señaló dejó de ser congresista disfrazado y se convirtió, ante el mundo, en lo que era. Rodrigo quedó congelado en el instante en que la República entendió que estaba en guerra. Y quizá por eso su historia sigue doliendo. Porque no es la historia de un político que envejeció y escribió memorias. Es la historia de un hombre al que el tiempo le fue recortado a tiros. Un hombre que, en lugar de negociar con el miedo, decidió enfrentarlo. Y al hacerlo, obligó a Colombia a mirarse al espejo más oscuro. Hoy, cuando se habla de narcotráfico, de corrupción, de captura del Estado, el nombre de Rodrigo Lara Bonilla aparece como una especie de prueba de fuego. ¿Qué hace un país con alguien que se atreve a romper el pacto de silencio? ¿Lo protege? ¿Lo acompaña? ¿O lo deja caminar solo hacia una avenida donde lo espera una moto? Porque esa es la imagen que queda, la que no se borra. Una ciudad cualquiera, una noche cualquiera, un carro detenido por el tráfico, y dos hombres acercándose con la certeza de que pueden disparar contra un ministro y salir creyendo que han ganado, pero la historia, aunque tarde, suele cobrar sus cuentas. Y la cuenta que Rodrigo dejó abierta no era de venganza, era de dignidad. La pregunta final no es si valió la pena, la pregunta es más dura, más actual, más peligrosa. Si mañana aparece otro Rodrigo, con el mismo coraje y la misma terquedad de decir, ¿el nombre prohibido? ¿Esta vez el país lo dejará solo otra vez?